Saludos, mi nombre es Oscarina Romero y de la materia Derecho Internacional, los sujetos del derecho internacional, sus obligaciones y responsabilidades. Los sujetos del derecho internacional son los estados, son las organizaciones internacionales, es la comunidad deliberante, son los movimientos de liberación nacional y el individuo como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Estos derechos y estas obligaciones están impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que pueda existir otro sujeto que no sea estado. En la actualidad, por ejemplo, esta posición ha sido revisada considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios. Conforme a la teoría del general del derecho, los titulares de derechos y obligaciones se les denomina sujetos de derecho. En la sociedad internacional, las normas jurídicas son creadas por los mismos sujetos de derecho internacional. Lo hacen los estados mediante convenciones internacionales, sean generales o particulares, donde se establecen reglas expresamente reconocidas por los mismos o por la costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. El sujeto propiamente dicho del orden jurídico internacional es el Estado, definido en la Convención Panamericana de Montevideo en 1933, por 4 elementos: la población, el territorio determinado, el gobierno y la capacidad de entrar en relación con otros estados. Con base a esto se fundamenta que todo sujeto de derecho internacional goza de personalidad jurídica internacional. No todo sujeto de derecho internacional tiene capacidad para crear por sí mismo normas jurídicas internacionales. La capacidad de crear derecho o de legislar no es una condición, sino que es para la atribución de subjetividad internacional. Al gozar de derechos, los sujetos de derecho internacional podrán efectuar un reclamo internacional en caso de violación. La reclamación y la responsabilidad internacional funcionan como consecuencia de la subjetividad internacional. Ahora bien, los actores son otros entes o entidades sin subjetividad internacional, pero que cumplen un rol destacado en el ámbito internacional. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales. Un simple actor se podría convertir en sujeto del derecho internacional en el momento en que los estados adopten una norma internacional que regule específicamente su conducta, como una categoría diferenciada del resto de los sujetos ya reconocidos. Los estados son sujetos originarios del derecho internacional y los que poseen mayores competencias, capacidades o poderes para actuar en el plano internacional, es decir, que gozan de plena personalidad jurídica internacional. Los sujetos del derecho en un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos, y de su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. En cuanto a sus categorías, tenemos los originarios, que son los estados, gozan de personalidad jurídica plena. También están los derivados, que poseen personalidad jurídica internacional limitada. Las organizaciones internacionales gubernamentales y otros organismos. Pueblos que luchan por la autodeterminación, grupos deliberantes, individuos, inversores extranjeros,
ciertas organizaciones no gubernamentales, en fin. Algunos sujetos derivados a quienes se les denomina sujetos atípicos o sui generis son únicos en su especie y pueden incluirse los siguientes: la Iglesia Católica, la Soberana Orden de Malta, por ejemplo, y el Comité Internacional de Cruz Roja. Asimismo, hay otras categorías en discusión, como por ejemplo los pueblos indígenas originarios, la sociedad civil, humanidad y generaciones futuras. Bueno, esto es todo con respecto al tema sobre sujetos de derecho internacional. Muchas gracias.